Capítulo 1. El primer temblor. Nadie en el convento podía explicar lo que ocurrió aquella noche. Yo estaba allí, escondida en la penumbra. Cuando la hermana Clara extendió su mano hacia el crucifijo que colgaba sobre la pared de su celda, era un gesto rutinario, tocarlo antes de dormir, rozar con los dedos la madera fría como prueba de fe. Pero ese día, algo sucedió. El crucifijo tembló. Al principio pensé que era mi imaginación, un leve estremecimiento, como si la madera respirara, pero vi con mis propios ojos como el metal brilló bajo la vela y se sacudió al contacto con su piel. Clara apartó la mano de inmediato, como si hubiera sentido una descarga. Sin embargo, sus labios no pronunció ninguna oración, se abrieron apenas en un suspiro ahogado. Entre placer y miedo, la vela titiló. Las sombras en la celda se alargaron, y en medio de ese silencio imposible, juraría que escuché un murmullo, una voz, suave y gutural, escapando desde el crucifijo mismo. Clara se llevó la mano al pecho, los dedos temblando, como si algo invisible la hubiera marcado. Yo conocía bien a Clara, era devota, obediente, incapaz de romper el voto de pureza. Pero aquella noche su respiración era distinta, más pesada, más cercana al gemido que a la plegaria. Se arrodilló, quiso rezar, pero sus palabras se quebraban en cada sílaba, como si su cuerpo entero se negara a la obediencia. El crucifijo volvió a vibrar, esta vez con más fuerza. Retumbó contra la pared y cayó frente a ella. El sonido metálico resonó en todo el pasillo del convento, pero nadie vino. Nadie, excepto yo, escuchó lo que siguió, un leve latido que parecía brotar de la cruz, un palpitar que respondía al ritmo acelerado de su corazón. Clara alzó el crucifijo con manos temblorosas, lo presionó contra su piel, quizá para comprobar si era real, quizá para desafiar al miedo, y entonces ocurrió, la cruz tembló aún más, como si reconociera el calor de su carne. Un calor extraño se encendió en la celda. El rostro de Clara se transformó, sus ojos cerrados, sus labios entreabiertos, su frente perlada de sudor. Era como si el límite entre lo sagrado y lo profano se deshiciera en un instante. Yo, incapaz de apartar la vista, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El crucifijo no debía reaccionar así, la fe no debía sentirse así, y sin embargo, ahí estaba, la madera viva, vibrando, temblando, respondiendo al contacto de una mujer. Cuando Clara finalmente abrió los ojos, me miró como si hubiera visto un secreto que jamás debíamos compartir. El crucifijo reposaba en el suelo, inmóvil, como si nada hubiera pasado, pero ambos sabíamos la verdad, había algo oculto en esa cruz, algo que solo despertaba al tocar su piel. Esa fue la primera noche, la primera señal, la primera grieta en la fe del convento. Capítulo 2. Susurros en la celda. Esa noche no dormí. El recuerdo del crucifijo temblando en las manos de Clara me perseguía con cada parpadeo. Pero lo peor no fue lo que vi, sino lo que escuché después, desde mi celda, contigua a la suya. Los muros transmitían ecos que nunca deberían existir en un convento. Eran voces, o mejor dicho, un murmullo prolongado, como el roce de un rezo antiguo en una lengua que jamás había oído. No era latín, no era castellano, era algo más grave, más oscuro, con un tono que se deslizaba por la piel como serpiente invisible. Me levanté, pegué la oreja a la pared y el sonido se hizo más nítido. No provenía de Clara, ella jadeaba. Respiraba entrecortado como quien lucha entre el miedo y el deseo. La voz, en cambio, brotaba de otro lugar, del crucifijo mismo. Lo juro, el crucifijo hablaba. Tócame otra vez. Eso fue lo que creí escuchar, aunque las sílabas eran ásperas, deformadas, casi imposibles de traducir. Clara respondió con un sollozo ahogado. El sonido metálico de la cruz contra el suelo se repitió, vibrando en el silencio de la madrugada. Me atreví a salir al pasillo. El convento estaba oscuro. Solo la luz temblorosa de las velas marcaba el camino.
frente a la celda de Clara. El aire era distinto, caliente, cargado de un olor extraño, mezcla de incienso y carne sudorosa. Acerqué la mano a la puerta de madera y, en ese instante, la oí claramente. El gemido de Clara no era un gemido de dolor, era algo prohibido, desgarrador y al mismo tiempo lleno de un placer secreto. Mi corazón latía tan fuerte que temí que despertara a todo el convento. Pero nadie apareció. Nadie salvo yo parecía escuchar lo que estaba ocurriendo allí dentro. La voz continuó, ahora más insistente, más cercana, como si estuviera justo detrás de la puerta. Soy tuyo, si me ofreces tu piel. Me aparté de golpe, horrorizada. Aquella no podía ser la voz de Dios. Y sin embargo, ¿qué otra cosa podía hablar a través de un crucifijo consagrado? Los pasos de una hermana resonaron en el corredor y corrí de vuelta a mi celda, fingiendo dormir. Durante horas, los susurros no cesaron. Se mezclaban con el jadeo de Clara, con los golpes del crucifijo contra las paredes, con el latido imposible que se expandía hasta llegar a mi propio pecho. Cuando al fin amaneció, la celda de Clara estaba en silencio. La encontré arrodillada frente a la cruz, los labios partidos como si hubiese besado fuego, los ojos rojos de tanto llorar o de tanto gozar. No dijo una palabra, solo me miró, y en sus pupilas había un secreto tan abismal que sentí la necesidad de huir. Pero ya era tarde. Los susurros no habían quedado en la celda. Esa misma noche comenzaron a sonar dentro de mí. Capítulo 3. El confesor prohibido. No pasó mucho tiempo antes de que el convento notara el cambio en Clara. Ella, la más devota, la más callada, empezó a caminar con un temblor extraño en la voz y en las manos. Ya no sostenía la mirada de las demás hermanas. Parecía esconder un secreto demasiado grande para caber en su cuerpo. Y yo, que lo había escuchado todo desde la pared contigua, sabía que ese secreto respiraba dentro del crucifijo. El priorato decidió enviarla al confesor, no al joven sacerdote que solía venir a la capilla, sino al padre Esteban, anciano de mirada severa y manos gastadas por los años. Nadie mejor que él para arrancar la verdad de los labios de una novicia. Yo lo vi todo, desde la rendija del confesionario. Observé a Clara entrar, arrodillarse y apretar con fuerza el crucifijo que llevaba escondido entre sus ropas. Padre, su voz temblaba. He pecado. El anciano la miró en silencio, esperando. Fue entonces cuando ocurrió. Al pronunciar aquellas palabras, el crucifijo en sus manos comenzó a vibrar. No era un temblor leve. Resonó como si una fuerza contenida quisiera escapar. La madera crujió, y un sonido metálico golpeó la madera del confesionario. El padre Esteban extendió su mano para tocar el crucifijo. Apenas lo rozó y retrocedió de inmediato, como si un rayo lo hubiese atravesado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, sobre la piel de Clara, justo donde el crucifijo había reposado. Apareció una marca roja, una cruz ardiente que parecía respirarle en el pecho. «No lo toques más», gritó, su voz quebrada por un miedo que no quiso disimular. Pero Clara no pudo obedecer. Apretó la cruz contra su piel con un gemido sofocado, entre dolor y deseo. El confesionario entero vibró como si estuviera a punto de derrumbarse. El padre cayó de rodillas, murmurando oraciones entrecortadas, incapaz de alzar la mirada. Yo, al otro lado, contenía la respiración. Lo que presenciaba no era una confesión, era un pacto. El anciano, pálido, apenas pudo levantarse. Me pareció escucharle susurrar. No es la voz de Dios la que responde en ese crucifijo. Clara salió tambaleándose, con el rostro enrojecido, los labios húmedos, como si hubiera bebido de un cáliz prohibido. Y el padre Esteban permaneció allí, hundido en la penumbra, sin atreverse a levantar la vista al cielo. Aquella tarde, las campanas del convento tañeron solas. Algunas hermanas dijeron que era un presagio. Yo supe, con certeza, que era una advertencia. Capítulo 4. El crucifijo desnudo. Aquella noche,
El convento dormía bajo un silencio denso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Yo no podía conciliar el sueño. Los susurros del crucifijo aún resonaban en mis oídos. Decidí levantarme y caminar hacia la celda de Clara, atraída por una fuerza que no sabía si provenía de mi fe o de mi propia curiosidad prohibida. La puerta estaba entreabierta. Una línea de luz temblorosa, proveniente de una vela, marcaba el suelo. Empujé apenas y lo vi. Clara estaba de rodillas, el hábito caído sobre el suelo de piedra, la piel desnuda brillando bajo la llama. Entre sus manos sostenía el crucifijo, que latía contra su pecho como un corazón extraño. No rezaba. Su respiración era un vaivén convulso, un murmullo entrecortado de placer y súplica. El crucifijo temblaba, vibrando como si respondiera a cada roce de su piel. Sus labios besaban la madera, y en cada contacto, gotas oscuras comenzaban a brotar de las grietas del crucificado. Al principio pensé que era cera derretida de la vela, pero no, era sangre. La sangre se deslizaba lenta, roja y espesa, manchando sus pechos, corriendo por su vientre. Clara no retrocedía, la abrazaba como si aquel dolor fuera la única oración verdadera. Las paredes crujieron. La puerta detrás de mí se cerró con un golpe seco. El aire se volvió pesado, sofocante, cargado de incienso y sudor. La llama de la vela se inclinó violentamente, proyectando sombras alargadas que se retorcían como cuerpos en silencio. «Estoy aquí», susurró la voz, profunda, desde la cruz misma. Clara arqueó la espalda, apretando el crucifijo contra su vientre desnudo. Un gemido escapó de su garganta, mitad rezo, mitad clamor prohibido. La cruz vibraba tanto que parecía a punto de partirse. Yo me acerqué, sin poder evitarlo. Mis rodillas se hundieron en el suelo, y lo que vi me heló la sangre. Los ojos del Cristo tallado en la cruz se abrieron, no por completo, apenas una rendija, suficiente para que un destello húmedo, casi humano, me atravesara el alma. La vela se apagó de golpe, la oscuridad nos envolvió, y lo único que quedó fue el sonido, el crucifijo temblando contra la piel desnuda de Clara, el goteo constante de la sangre cayendo sobre las piedras, y los gemidos que se confundían con oraciones. Cuando la luz volvió, Clara estaba exhausta, tendida en el suelo, cubierta de sudor y de sangre. El crucifijo, inmóvil otra vez, reposaba sobre su cuerpo como un amante satisfecho. Yo no me atreví a tocarla, solo me quedé allí, temblando, con la certeza de que esa cruz ya no era un símbolo de fe, sino de algo mucho más oscuro, y mucho más íntimo. Capítulo 5. La procesión de sombras. El amanecer no trajo calma. El convento amaneció cargado de un silencio inquietante, como si todas las campanas hubieran dejado de existir. Nadie mencionaba nada, pero los ojos de las hermanas huían de Clara. Ella caminaba por los pasillos con el hábito en orden, el rostro sereno, aunque cada paso parecía arrastrar un secreto demasiado pesado. Esa noche, la procesión comenzó. Yo estaba en mi celda cuando el primer golpe metálico retumbó en los muros, el crucifijo de Clara, vibrando contra la piedra. Luego, los sonidos se multiplicaron. Era como si docenas de cadenas arrastraran por los corredores vacíos. Me asomé, y lo vi, una sombra larga, más larga que el cuerpo de Clara, proyectándose por la luz de una vela que no estaba allí. Se movía sola, deslizándose sobre las paredes. El aire olía a cera quemada y a carne húmeda. Las demás hermanas se asomaron también, descalzas, con el rosario apretado en las manos, pero ninguna rezó. Todas mirábamos, paralizadas, como Clara avanzaba por el pasillo, el crucifijo en las manos, temblando como si contuviera un animal atrapado. Y entonces ocurrió, detrás de ella, otras sombras comenzaron a seguirla. No eran de nosotras, no eran humanas, eran figuras alargadas, sin rostro, que marchaban como una procesión muda. Con cada paso, el suelo vibraba, como si una misa secreta se estuviera celebrando bajo la tierra.
Clara se detuvo frente a la capilla. Colocó el crucifijo sobre su pecho desnudo. Sí, lo vi claramente, su hábito abierto, la madera contra la piel, y levantó la cabeza hacia el altar. En ese instante, las sombras se inclinaron como fieles obedientes. El silencio se quebró con un sonido imposible, un coro de gemidos mezclados con rezos. Era música y tormento, plegaria y pecado. Las paredes del convento sudaban humedad, y las velas se encendieron solas, iluminando un desfile de espectros arrodillados. Yo sentí que debía huir, pero mis piernas no respondían. La voz volvió a sonar, no desde la cruz, sino desde todas partes. La fe también se goza y se sangra. Clara cerró los ojos. Su sombra creció, cubriendo el altar entero. Las otras se fusionaron con la suya, como si el convento entero se arrodillara ante ella. Cuando por fin las velas se apagaron, todo desapareció. Las sombras, los murmullos, el temblor. Solo quedó Clara, arrodillada, con el crucifijo partido en dos entre sus manos. Su respiración era un rezo que jamás había escuchado, lento, húmedo, demasiado humano. Ninguna hermana habló, nadie osó acercarse. Pero esa noche todas comprendimos lo mismo, el convento ya no nos pertenecía, era suyo, de ella, y del crucifijo que temblaba al tocar su piel. Capítulo 6. El beso en la herida. Las marcas en la piel de Clara no desaparecieron. Al contrario, cada día parecían más vivas, como si el crucifijo hubiera tatuado sobre su carne una cruz ardiente que respiraba con ella. Yo lo vi una mañana, cuando la sorprendí en la sacristía, cambiándose en secreto. Su hábito resbaló apenas y quedé petrificada, en su pecho, justo sobre el corazón. La cruz palpitaba como una herida fresca, pero lo más perturbador no fue eso, fue el beso. Alrededor de la herida, sobre la piel húmeda, se distinguía claramente la forma de unos labios marcados en rojo, como si alguien, o algo, hubiera besado la carne abierta. Clara se dio cuenta de mi mirada y corrió a cubrirse, pero ya era tarde. No digas nada, susurró, con voz rota. No entenderías. Esa noche, los sueños me persiguieron. Soñé con un altar iluminado por velas negras, y sobre él, Clara desnuda, con la cruz latiendo como un corazón desbordado de sangre. Una boca invisible descendía sobre su piel y la besaba, arrancando gemidos que se confundían con plegarias. Me desperté sudando, pero con la certeza de que aquel sueño no era mío, era de ella, compartido, impuesto. En los días siguientes, Clara se volvió extraña, rezaba en voz baja, pero sus palabras eran incomprensibles, como si hablara en una lengua antigua. A veces, en medio del comedor, sus labios se movían solos, besando el aire, y en esos instantes, la marca en su pecho brillaba bajo la tela, latiendo como si respondiera a un amante invisible. Una hermana mayor, intrigada, se atrevió a señalarlo. ¿Qué es ese resplandor en tu pecho, hija? Clara sonrió con calma, bajó los ojos, y sus dedos acariciaron el lugar de la herida. Entonces, delante de todas, retiró un poco su hábito, y ahí estaba, la cruz encendida, y los labios rojos marcados sobre su piel, como un beso ardiente jamás borrado. El comedor entero enmudeció. Algunas hermanas retrocedieron, persignándose, otras se quedaron paralizadas, fascinadas y aterradas a la vez. Yo no podía apartar la vista. Clara levantó la cabeza y, con un tono de voz que no parecía suyo, pronunció: el amor de Dios no se reza, se encarna. Ese instante quebró algo en todas nosotras. No era solo miedo, era la tentación que se colaba entre los muros del convento. El beso en su herida no era una simple marca, era un pacto que poco a poco nos iba a arrastrar a todas. Capítulo 7. El exorcismo incompleto. La noticia del beso en la herida se extendió por todo el convento como un incendio imposible de apagar. El priorato decidió que ya no podían callar más. Clara debía ser sometida a un exorcismo, no como penitencia,
sino como último intento de salvar su alma. La llevaron a la capilla principal al caer la noche. Yo estuve allí, escondida entre los bancos, observando con el corazón encogido. La luz de las velas hacía que los vitrales proyectaran sombras rojas y azules sobre el rostro de Clara, que se mantenía serena, casi expectante. En sus manos, el crucifijo vibraba con una fuerza apenas contenida, como un animal ansioso por liberarse. El padre Esteban, tembloroso y agotado, fue el encargado del ritual. Su voz retumbó en latín mientras trazaba la señal de la cruz sobre el aire. El agua bendita chisporroteó al caer sobre la piel de Clara, como si su carne la rechazara. Ella arqueó la espalda, no de dolor, sino de un estremecimiento extraño, mezcla de placer y devoción. «Abandona este cuerpo, espíritu impuro», rugió el sacerdote, pero la respuesta no fue un grito demoníaco, fue un gemido suave, ahogado, que brotó de los labios de Clara. El crucifijo vibró con tanta fuerza que se le escapó de las manos, golpeando contra el altar. Y entonces lo imposible ocurrió, la cruz comenzó a sangrar. Un hilo oscuro se deslizó por la madera, bajando hasta los pies de Clara. Ella lo tocó con los dedos, y al llevarlo a su boca, sonrió como si probara el vino más sagrado. Las hermanas retrocedieron horrorizadas. Yo, en cambio, quedé clavada al suelo, incapaz de apartar la vista. El padre Esteban intentó continuar, pero su voz se quebraba. El latín se transformó en un murmullo ronco, y pronto, él mismo cayó de rodillas, respirando con dificultad. Sus labios repetían oraciones, pero de entre ellas escapaban sonidos extraños, como suspiros prohibidos. Las cadenas del incensario comenzaron a agitarse solas, golpeando el aire con un tintineo sofocante. El humo llenó la capilla, y en él se dibujaban siluetas que se contorsionaban como cuerpos en éxtasis. Clara, con el rostro iluminado por aquella bruma, alzó la voz. «No es el demonio el que me posee, es el amor que ustedes temen». El ritual se interrumpió. Nadie supo cómo continuar. El sacerdote quedó desfallecido. Las hermanas huyeron de la capilla. Y yo entendí que aquello no había sido un exorcismo, sino una entrega incompleta. Un vínculo que, en lugar de romperse, había crecido. Clara permaneció de pie, respirando como si acabara de resucitar, con el crucifijo temblando en sus manos y la herida en su pecho brillando como un corazón nuevo. Y en ese momento supe que lo peor estaba por llegar. Capítulo 8. El crucifijo ardiente. Después del fallido exorcismo, el convento quedó marcado por un silencio inquietante. Nadie se atrevía a mencionar lo sucedido en la capilla, pero todas lo recordábamos, la sangre escurriendo de la cruz, el padre Esteban derrotado, y Clara con esa sonrisa extraña, entre santa y profana. Pasaron 3 noches en calma aparente, hasta que el crucifijo comenzó a arder. Yo estaba presente. Clara me había llamado a su celda con una voz que no admitía negación. Al entrar, el aire estaba pesado, cargado de humo invisible, y allí estaba ella, de rodillas, el hábito entreabierto, el crucifijo pegado contra su piel desnuda. Al contacto, la madera chisporroteaba, como si un fuego secreto se encendiera desde adentro. El olor a carne quemada me hizo retroceder, pero Clara no gritaba. Sus ojos estaban cerrados, y de sus labios escapaba un gemido bajo, profundo, como si aquel ardor fuera un gozo prohibido que solo ella podía soportar. El crucifijo dejó una marca oscura en su vientre, una cruz ardiente que se dibujaba con precisión imposible. Yo la miraba horrorizada, pero también hipnotizada. En cada quemadura había un resplandor húmedo, como si la herida misma palpitara al ritmo de su respiración. «El fuego purifica», susurró Clara, con la voz quebrada, «pero también desea». La temperatura de la celda aumentaba. El sudor corría por mi frente mientras las paredes parecían latir como si tuvieran venas propias. El crucifijo vibraba con furia, desprendiendo chispas rojas que se apagaban al rozar su piel. De pronto, Clara abrió los ojos y me miró. «¿Lo sientes?», preguntó.
acercando el crucifijo a mi rostro. El calor era insoportable. Instintivamente aparté la cabeza, pero no antes de escuchar un crujido seco. La cruz se había agrietado en dos, como si por dentro contuviera un corazón encendido, y de la grieta brotó un resplandor rojizo, casi carnal, que iluminó toda la celda. Clara gimió con un arrebato final, dejando caer el crucifijo sobre la piedra. Yo corrí a recogerlo, pero cuando mis dedos lo rozaron, sentí el mismo ardor atravesarme las venas. Lo solté de inmediato, horrorizada. El crucifijo quedó en el suelo, inmóvil, todavía humeante. Clara, exhausta, se dejó caer sobre la cama. En su piel, las marcas ardientes formaban un mapa de heridas que no parecían destruirla, sino transformarla. Esa noche comprendí que ya no quedaba nada que pudiera llamarse fe en el convento. Solo quedaba un fuego secreto, que ardía en el cuerpo de Clara y que pronto reclamaría a todas nosotras. Capítulo 9. La revelación en la capilla. El domingo siguiente, la capilla estaba llena. Todas las hermanas asistimos a la misa, aunque en nuestros rostros se leía algo más que devoción, miedo, expectación, un secreto compartido. El padre Esteban, aún debilitado por el fallido exorcismo, celebraba el oficio con voz temblorosa. Yo sabía que esa ceremonia no sería como las demás. Lo sentía en los huesos. Clara entró la última. Su andar era lento, casi solemne, como si cada paso marcara el compás de un rito invisible. Llevaba el crucifijo oculto bajo el hábito, pero yo podía escuchar el leve zumbido de la madera vibrando contra su pecho. Nadie dijo nada, pero todas lo percibimos. La misa avanzaba entre cánticos apagados cuando ocurrió. En el momento de la consagración, Clara se levantó. Sus manos temblaban mientras sacaba el crucifijo y lo alzaba sobre su cabeza. La capilla entera quedó en silencio. El objeto comenzó a sacudirse con violencia, como si algo encerrado en él quisiera escapar. De repente, el altar tembló. Las velas se apagaron de golpe, y la única luz que quedó fue la que emanaba de la cruz en las manos de Clara, un resplandor rojo, profundo, que pintaba los muros como sangre líquida. Clara se arrodilló frente al altar, y su hábito cayó abierto sobre las losas. El crucifijo vibraba contra su piel desnuda, cada sacudida arrancándole un gemido que resonaba en toda la capilla. Las hermanas gritaron, algunas huyeron, otras se quedaron clavadas, con los ojos muy abiertos, incapaces de moverse. El padre Esteban alzó el cáliz, intentando continuar el rito, pero el vino se derramó como si hubiera hervido dentro. Su voz se quebró y cayó de rodillas, vencido. Entonces se escuchó un murmullo colectivo, como si cientos de voces rezaran al unísono desde las paredes mismas. No eran voces humanas, eran lamentos y alabanzas mezcladas. Un coro imposible que convertía la misa en un rito de otro mundo. Clara extendió los brazos, el crucifijo presionado contra su pecho ardiente. Su voz, profunda y extraña, proclamó: aquí no hay demonio, hay revelación. La cruz emitió un latido, fuerte como un trueno. El suelo se resquebrajó bajo el altar, dejando escapar un aire caliente que olía a incienso y hierro. Y por un instante, todos vimos lo mismo. Las sombras de la capilla se inclinaron ante ella, como si Clara fuera la única dueña de nuestra fe. Cuando la luz regresó, todo volvió a la calma. El crucifijo reposaba inmóvil en sus manos, y ella sonreía con los labios manchados de rojo. Nadie aplaudió, nadie rezó, pero en nuestros pechos ardía una certeza oscura. Ya no éramos testigos de un milagro, éramos prisioneras de una nueva liturgia, dictada por Clara y por el crucifijo que temblaba al tocar su piel. Capítulo 10. La tentación del sacerdote. El priorato, alarmado por lo ocurrido en la misa, decidió enviar a otro sacerdote, no un anciano debilitado como el padre Esteban, sino un hombre joven, fuerte, de mirada firme, el padre Mateo. Se suponía que su fe intacta y su disciplina lo harían inmune a la corrupción que ya consumía al convento, pero nadie le advirtió lo que era enfrentarse a Clara.
Lo conocí la tarde de su llegada. Caminaba erguido, con el rosario entre los dedos, como si cada paso marcara su convicción. Sin embargo, apenas cruzó la mirada con Clara, vi un temblor fugaz en sus pupilas. Ella lo recibió con una sonrisa leve, demasiado humana para una novicia. «He venido a ayudarte a liberar tu alma», le dijo Mateo, con voz segura. Clara inclinó la cabeza y respondió suavemente: «¿Y si no quiero liberarla? ¿Y si mi fe está en otra parte?». El joven sacerdote se tensó. Esa noche, lo escuché entrar en la celda de Clara para hablarle a solas. Me acerqué en silencio, pegando mi oído a la puerta. Lo que oí me heló la sangre. Mateo rezaba. Sí, pero su voz se quebraba cada vez que el crucifijo vibraba en las manos de Clara. Ella lo interrumpía con susurros suaves. «Mírame, padre. ¿No ves que esto también es oración?». Un silencio espeso llenó la habitación, seguido de un ruido metálico, el crucifijo golpeando el suelo, vibrando como si riera. Después, escuché la respiración agitada de Mateo, un jadeo contenido. «No», murmuró él, luchando consigo mismo. «Esto es tentación». Clara rió, una risa baja, seductora, cargada de algo imposible de resistir. ¿Tentación? Entonces dime, ¿por qué tiemblas más que la cruz? Yo apenas podía respirar. Los segundos se hicieron eternos hasta que escuché un sonido distinto, el de un beso robado al aire, o quizás sobre la piel marcada de Clara. No lo vi, pero lo supe. El padre Mateo había cruzado un límite invisible. La puerta se abrió de golpe. Salió tambaleándose, sudoroso, con el rostro desencajado. No me vio escondida en la penumbra. Caminó directo hacia la capilla y se arrodilló frente al altar vacío, golpeándose el pecho con el puño, repitiendo: «Perdóname, Señor, perdóname». Pero sus ojos estaban perdidos, oscuros, como si la oración ya no los sostuviera. Dentro de la celda, Clara recogió el crucifijo del suelo. Cuando lo apretó contra su pecho desnudo, volvió a vibrar con furia, y pude jurar que lo escuché gemir. Esa noche entendí algo aterrador. Incluso la fe más pura podía quebrarse ante la tentación que ardía en Clara, y el padre Mateo no sería el último en caer. Capítulo 11. El sacrificio. No podían permitir que el convento siguiera consumiéndose en aquel fuego secreto. Tras lo ocurrido con el padre Mateo, las hermanas mayores tomaron una decisión desesperada: encerrar a Clara en la cripta, junto al crucifijo, hasta que el mal se extinguiera o su cuerpo no resistiera más. La llevaron entre rezos rotos y lágrimas contenidas. Yo las seguía a escondidas, incapaz de apartarme de ella. El aire en la escalera hacia la cripta era húmedo, cargado de un olor antiguo, como a piedra mojada y huesos olvidados. Allí, en la oscuridad, dejaron a Clara, amarrada con sogas que apenas contenían su cuerpo delgado. El crucifijo, colocado sobre su pecho, vibraba con un zumbido sordo que se sentía más en los huesos que en los oídos. «Que se purifique», murmuró una de las hermanas al cerrar la puerta de hierro. Pero lo que ocurrió no fue purificación, fue sacrificio. La noche entera escuchamos desde arriba un retumbar extraño, como si los muros de la cripta se agrietaran, y entre esos sonidos, los gemidos de Clara, que no eran de dolor solamente, eran plegarias voluptuosas, un canto profano que recorría el convento como una procesión invisible. Yo, incapaz de resistir, bajé al amanecer. La puerta estaba entreabierta, y el calor que escapaba era insoportable. Entré. Clara estaba allí, cubierta de sangre. No la suya solamente, el crucifijo había abierto grietas en la piedra, y de ellas manaba un líquido rojo que corría como un río lento alrededor de su cuerpo. Sus ojos brillaban en la penumbra, y su voz, cuando me habló, me atravesó como un cuchillo. «Ya no luches. Esto no es castigo, es entrega». Me acerqué temblando. Las sogas que la ataban estaban deshechas, quemadas como por brasas invisibles. El crucifijo reposaba sobre su abdomen, palpitando como un corazón vivo.
Cada latido derramaba sangre fresca que se mezclaba con la suya, formando símbolos que no reconocí en el suelo. Ella extendió una mano hacia mí. Ven, una debe ofrecerse para que las demás vivan. El eco de su voz no sonaba solo en la cripta, sino dentro de mi cabeza. Y lo más aterrador fue que mi cuerpo obedecía antes que mi mente. Di un paso, otro más, hasta que estuve a su lado. El crucifijo temblaba, reclamando otra piel. De repente, un rugido sordo atravesó las paredes del convento. Las campanas repicaron solas, como si anunciaran una misa sin sacerdote. Y en medio del caos, entendí que Clara ya no era víctima. Ella era la ofrenda, y también el altar. El sacrificio había comenzado. Capítulo 12. El orgasmo del crucifijo. La cripta ardía en un silencio espeso, interrumpido solo por el latido imposible del crucifijo. Yo estaba allí, a un paso de Clara, incapaz de retroceder. La cruz sobre su vientre brillaba con una luz roja, caliente, palpitante, como si contuviera un corazón vivo que estaba a punto de estallar. Clara abrió los brazos, el hábito desgarrado colgando de sus hombros. Sus labios se movían, pero no rezaban. Era un canto gutural, un rezo deformado que se confundía con un gemido de placer. La sangre que brotaba de las grietas de la piedra formaba un círculo alrededor de ella, y al ritmo de sus palabras, ese círculo comenzó a vibrar, como si respondiera. El crucifijo tembló con tal violencia que pensé que se partiría en dos. Y entonces ocurrió un crujido seco, un alarido metálico, y la madera se abrió. No se rompió como un objeto muerto, se abrió como un cuerpo en éxtasis. De su interior salió una luz cegadora, caliente, que me obligó a cubrirme el rostro. El resplandor llenó la cripta. No era un brillo divino, sino algo carnal, húmedo, palpitante. El aire olía a incienso, pero también a sudor y a hierro. Clara arqueó la espalda, y su grito inundó el espacio. No era dolor, era un clamor de gozo absoluto, un orgasmo sagrado y profano que parecía arrastrarlo todo consigo. Las paredes temblaron, los símbolos en el suelo comenzaron a arder, dibujando formas imposibles que se movían como si tuvieran vida propia. Las sombras danzaban contra la piedra, retorciéndose en movimientos que recordaban a cuerpos abrazados en secreto. El crucifijo vibraba en sincronía con el cuerpo de Clara. Cada sacudida era más intensa, cada resplandor más violento, hasta que la cruz estalló en una llamarada roja. Una ola de calor nos envolvió. Sentí que mi piel ardía, pero no retrocedí. Había algo irresistible en ese fuego, una atracción que superaba al miedo. En medio de la luz, Clara abrió los ojos. Eran negros, profundos, infinitos. Me miraron con una mezcla de ternura y condena. «Ya no hay vuelta atrás», susurró, aunque su voz resonó en toda la cripta, multiplicada como un coro de 1000 bocas. El crucifijo, ahora abierto como una herida viva, lanzó un último latido. El suelo se resquebrajó, dejando escapar un rugido sordo que ascendió hasta las campanas del convento. Y entonces, la explosión de luz. Todo quedó blanco, blanco ardiente, cegador, absoluto. Por un instante, sentí que el convento entero había sido arrastrado al clímax de un dios desconocido. Cuando la luz se apagó, Clara yacía en el suelo, exhausta, cubierta de sudor y sangre, con una sonrisa serena en los labios. El crucifijo, roto y humeante, descansaba junto a ella, pero en el aire aún flotaba un eco húmedo, palpitante, como si el orgasmo de la cruz siguiera resonando en nosotras. Y en ese silencio, entendí que no era el final, era el principio de algo mucho más oscuro. Capítulo 13. La nueva fe. Cuando los muros dejaron de retumbar y la luz se extinguió, el convento entero quedó en silencio. Ninguna hermana osó hablar de lo que había presenciado en la cripta, pero todas lo llevábamos marcado en la piel, un calor extraño, como si el orgasmo del crucifijo hubiera atravesado nuestros cuerpos y aún palpitara en nuestras venas. Clara no murió, contra todo lo esperado.
Se levantó lentamente, como quien despierta de un sueño profundo. Su piel seguía ardiendo, cubierta de heridas que no parecían debilitarla, sino darle una fuerza nueva. En su pecho, la cruz ardiente brillaba con un resplandor interno, y sobre ella permanecía el beso rojo, intacto, como la firma de un pacto eterno. El crucifijo roto, a sus pies, todavía humeaba, pero cuando Clara lo tomó en sus manos, los fragmentos se unieron solos, como atraídos por un imán invisible. La cruz volvió a ser una sola, aunque ahora vibraba de manera distinta. No era un objeto, era una extensión de su cuerpo. Clara alzó la cruz y habló, y su voz no era la misma de antes. Era grave, dulce y terrible, como un eco que venía de lo más profundo de la tierra. No hay culpa, no hay castigo, solo hay entrega. Lo que temíais era fe, y ahora será deseo. Las hermanas, que se habían reunido en torno a la entrada de la cripta, cayeron de rodillas. Algunas lloraban, otras gemían como si una fuerza invisible las empujara a adorar. Yo misma, aunque intenté resistirme, sentí mis labios moviéndose solos en un rezo que no conocía. El padre Mateo apareció, con el rostro demacrado, intentando detenerla, pero bastó con que Clara lo mirara para que él se derrumbara a sus pies, presa de un éxtasis imposible de disimular. Ella lo acarició como a un niño perdido, y él gimió de rodillas, llamándola esposa del crucifijo. Ese título se quedó grabado en el aire. Desde ese instante, Clara dejó de ser una novicia, se convirtió en el altar viviente, en la encarnación de una fe que no se rezaba con palabras, sino con piel, sangre y temblor. El convento cambió, ya no había misas como antes, sino vigilias en las que las sombras danzaban y los cuerpos se inclinaban ante ella. Las campanas repicaban solas, anunciando una liturgia nueva, y cada noche, el crucifijo temblaba en sus manos, respondiendo a su piel como un amante eterno. Yo, que fui testigo desde el primer temblor, comprendí lo inevitable. No éramos prisioneras de un demonio ni hijas de un Dios celoso. Éramos las primeras fieles de una religión nacida en secreto, tejida con deseo y con sangre. La llamamos la nueva fe, y su única regla era entregarse sin resistencia. Epílogo, la esposa del crucifijo. El convento ya no existe. Al menos, no como antes. Las paredes siguen en pie, las campanas siguen sonando. Pero lo que se escucha dentro ya no son cánticos de penitencia, sino suspiros prolongados, rezos entrecortados que se confunden con gemidos. Nadie osa acercarse a esas puertas, aunque en el pueblo todos hablan de nosotras. Dicen que dejamos de ser monjas, que ahora somos esposas de algo más antiguo que Dios. Clara se sienta cada noche en el altar mayor. El crucifijo descansa sobre su piel, latiendo al ritmo de su corazón. Sus ojos se iluminan en la penumbra, y basta una sola mirada suya para que todas caigamos de rodillas. No necesitamos palabras, sentimos su fe ardiendo en nuestro interior, reclamando nuestra entrega. Yo sigo escribiendo en secreto, como si dejar testimonio pudiera salvarme. Pero mientras trazo estas líneas, escucho el crucifijo temblar en la distancia. El sonido se mete en mi pecho, me obliga a respirar al mismo compás. Sé que no tardará en llamarme también. Algunos aseguran que Clara ya no es humana. Otros susurran que es la encarnación de un deseo divino que siempre estuvo oculto en la cruz. Yo no lo sé. Lo único cierto es que, desde aquella primera noche en su celda, nada volvió a ser sagrado como antes. La fe cambió de rostro. Y yo, ya no temo caer. Porque aquí, en el silencio ardiente del convento, hemos aprendido que el verdadero milagro no es resistir, es entregarse.